¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. ¿Qué tal, Alison? Buen día, André, buen día, Daniel, buen día, Jonathan. Hoy vamos a hablar sobre las corrientes literarias en el caso español. ¿Qué tal, Ani? Buen día, Britney. Hoy vamos a hablar entonces sobre las corrientes literarias en España y luego de hacer un pequeño repaso de todo lo que sucede en España desde la época medieval hasta la vanguardia. Nos vamos a centrar en la literatura medieval sobre la obra Mio Cid. ¿Qué tal, Ariana? Buen día, Lisette, buen día, Mary, buen día, Yesenia. Bien, empezamos entonces. ¿Qué tal, Darwin? Como les estaba mencionando, vamos a desarrollar una mirada global, panorámica de toda la literatura española, ¿no? Recuerda que la clase pasada habíamos hablado ya sobre las corrientes literarias en Europa, ¿no? En general, ¿no? Desde la época de la llamada manifestación clásica, tanto Grecia como Roma, hasta la manifestación de la vanguardia, ¿no? En el siglo XX. Ahora vamos a centrarnos solamente en España, ¿no? Y van a observar más o menos cómo se está produciendo esta manifestación literaria, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿No? ¿Cuáles son sus representantes? ¿Y cómo va a influenciar esta literatura española a Hispanoamérica, ¿no? En específico a la literatura peruana. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Cuando hablamos de la literatura española, hay que tener en cuenta que, a diferencia de la producción europea, ¿no? La literatura española aparece recién en la época medieval, específicamente en el siglo XI, donde se desarrollan las primeras manifestaciones literarias que van a ser las jarchas mozárabes, ¿ya? Entonces, las primeras manifestaciones literarias se desarrollan recién en el siglo XI, ¿no? En este contexto de la Edad Media. Recordemos que la clase pasada habíamos mencionado que la Edad Media corresponde entre el siglo V y el siglo XV, ¿no? En el caso de España, las primeras manifestaciones que se van a desarrollar en este periodo es recién en el siglo XI. Como estamos en la época medieval, hay que tener en cuenta que la literatura oficial o la literatura culta está vinculado al latín, ¿no? Que es la lengua culta por excelencia en esta época, y las lenguas romances o lenguas vulgares van a estar presentes también dándose origen en este periodo, ¿no? Hay una visión teocéntrica, todo gira en torno a Dios, y las jarchas mozárabes van a ser las primeras manifestaciones. Luego vendrán los cantares de gesta, ¿no? El Mio Cid, por ejemplo, se va a desarrollar en el siglo XII. Más adelante vamos a hablar sobre el Mio Cid. Así que esta literatura medieval va a tener esta visión teocéntrica, una literatura popular, una literatura oficial. La literatura oficial oculta va a estar vinculado al latín, a la escritura. La literatura popular va a estar vinculado a la oralidad. ¿Dónde van a estar los juglares que desempeñan esta forma de cantar, ¿no? Las grandes hazañas de los héroes de una nación y lo van a transmitir de pueblo en pueblo, de generación a generación. El Mio Cid es considerado uno de los cantares de gesta con más realismo, ¿no? En este periodo también vamos a encontrar los llamados autos sacramentales. ¿Ya? Recuerda que un auto sacramental es una pieza teatral que buscaba evangelizar. Eso era el llamado auto sacramental, ¿no? Una pieza teatral que busca evangelizar. Ya aparece también en este periodo medieval, ¿no? Y luego vamos a encontrar en el siglo XV, ¿no? En la aparición de este gran autor, Jorge Manrique, con su obra Coplas a la muerte de su padre, que es una
manifestación de la poesía culta, ¿ya? Jorge Manrique, ¿no? Coplas a la muerte de su padre. Bien, hay otros autores también en la literatura medieval, ¿no? Solamente hemos mencionado algunos representantes, ¿no? Porque también está, por ejemplo, aquí Fernando Rojas, que es representante, gracias, que es representante de la literatura también culta, ¿no? Tiene su obra La Celestina, Fernando de Rojas, ¿no? Que es una obra teatral muy representativa. Pertenece tanto Jorge Manrique como Fernando de Rojas a la etapa dentro de la literatura medieval que se va a llamar prerrenacimiento, ¿ya? Recuerda que ya en el siglo XV va a haber un quiebre al pensamiento medieval, producto de la influencia del humanismo, ¿no? Y por ello algunos autores van a alejarse poco a poco de los parámetros medievales y van a asumir otra postura, ¿no? Por eso que a ese periodo en transición se le va a llamar prerrenacimiento. Bien, termina entonces esta manifestación medieval, esta literatura medieval, y aparecerá la representación de la Edad de Oro. Ahora, ¿por qué se le llama Edad de Oro? Porque sobresale tanto en el género épico, lírico, como también en el género dramático. Entonces, la Edad de Oro es la época de esplendor de la literatura española. Comprende el siglo XVI y el siglo XVII. ¿Ya? Edad de Oro. Siglo XVI, siglo XVII. Quiere decir que en la Edad de Oro se desarrolla tanto el Renacimiento como también el Barroco. Entonces recuerda que en este periodo se va a desarrollar el Renacimiento y el Barroco. Siglo XVI, siglo XVII. ¿Ya? Por eso se le llama Edad de Oro, porque aparecen grandes autores, tanto de desarrollando, ¿no?, la manifestación épica, lírica y dramática. Ahora, en el caso de la poesía de la Edad de Oro, específicamente en el Renacimiento, vamos a encontrar dos grandes figuras, ¿no? Tanto Garcilaso de la Vega como Fray Luis de León. En el caso del Barroco, la poesía del Barroco, está presente, por ejemplo, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Garcilaso de la Vega va a tratar de insertar algunas estrofas italianas. ¿Por qué en la poesía española se busca imitar o de pronto insertar elementos italianos? Porque recuerda que Italia va a ser cuna del Renacimiento y la poesía italiana va a influenciar decisivamente, ¿no?, a gran parte de Europa en este periodo. Y por ello los autores españoles van a tratar de imitar, ¿no?, este modelo italiano. Por eso que Garcilaso de la Vega va a tratar de insertar el soneto, que es una estrofa italiana, lo logra españolizar el soneto. También intentan ingresar elementos como la lira, la octava real, el terceto, que son expresiones italianas que ahora en la literatura española se van a utilizar, ¿no? Fray Luis de León, él pertenece a la escuela salmantina. Tenemos a Francisco de Quevedo, a la escuela conceptista, y Luis de Góngora en la escuela culterana.
Recuerda que Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, ambos autores pertenecen al barroco, ¿ya? Dentro de la Edad de Oro, la época del barroco. Luis de Góngora tiene una obra llamada Soledades, o también la fábula de Polifemo y Galatea, ¿ya? En el caso de Luis de Góngora. Recuerda que Luis de Góngora es un poeta del barroco español, es uno de los máximos exponentes del culteranismo y va a influenciar decisivamente a los autores de la generación del 27, ¿no? Que se van a desarrollar en el siglo XX, ¿ya? Ahora, en el teatro vamos a encontrar que el teatro español sobresale en la época del barroco y tenemos dos grandes figuras en la época del barroco, tanto Lope de Vega como también Calderón de la Barca. Lope de Vega recuerda que va a tener un teatro popular, nacional, mientras que Calderón de la Barca va a tener un teatro aristocrático, filosófico y reflexivo. Ambos autores son los máximos exponentes del teatro en el barroco dentro de la Edad de Oro. Luego tenemos en la narrativa dos novelas muy importantes en la Edad de Oro. Una de ellas inaugura la novela picaresca, que es El Lazarillo de Tormes, en este contexto del Renacimiento, ¿no? En el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, aparece El Lazarillo de Tormes, ¿no? Novela picaresca, cuyo autor es anónimo. Y en el siglo XVII aparece una de las grandes novelas de la Edad de Oro, que es Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Esta novela se va a publicar en dos partes, ¿no? La primera en 1605 y la segunda en 1615. Ahora, la novela Don Quijote de la Mancha originalmente se escribió para satirizar las novelas de caballería, ¿no? Pero su trascendencia, la trascendencia de la novela de Cervantes, radica en mostrarte el conflicto entre el idealismo y el materialismo. Entonces recuerda a estos autores dentro de el- la Edad de Oro. Recuerda que comprende tanto Renacimiento como Barroco en la Edad de Oro, ¿no? Es la época de esplendor de la literatura española. Muy bien. Entonces, como estamos continuando con el desarrollo de la literatura española, recuerda, ¿no? La literatura medieval, siglo XI, primeras manifestaciones de la literatura en España con los jarchas mozárabes, luego aparece el Miocid en el siglo XII, ¿no? Edad Media,
Luego de la Edad Media aparece el Renacimiento y el Barroco, que en España se le va a llamar Edad de Oro porque sobresalen los grandes autores de este periodo. Pasado ya el siglo XVII, ¿no? Con la visión del Barroco, vamos a encontrar que, producto de la influencia francesa, España vivirá una etapa neoclásica. El neoclasicismo se desarrolla entre el siglo XVII y siglo XVIII, pero en el caso de España se desarrolla con mayor fuerza en el siglo XVIII. Y es producto de la influencia francesa, ¿no? En territorio español. Así que los autores españoles van a imitar los modelos clásicos, incluso van a imitar el modelo francés, que a su vez es una imitación de los clásicos. Es normativo, ¿no? Hay normas establecidas. Recuerda el respeto a la noción de la realidad, el sentido de educar, fin didáctico, ¿no? Educar y representar la moral de su tiempo. Entonces recuerda que el neoclasicismo va a imitar el modelo francés. Por ello, a esta etapa en la literatura española se le llama la época de la decadencia. ¿Ya? Recuerda entonces al neoclasicismo en España se le llama época de la decadencia. ¿Por qué una época de la decadencia? Porque a diferencia de la Edad de Oro, lo que habíamos mencionado con anterioridad, el neoclasicismo solamente se va a centrar en imitar elementos franceses o clásicos, ¿no? No va a haber originalidad. Por eso se le llama una etapa de la decadencia. Por acá hay una pregunta, la quijotización y sanchificación. Sucede que en el caso de la obra Don Quijote de la Mancha, en un momento determinado, los personajes van a influenciarse entre sí, ¿no? O sea, Don Quijote, casi al final de la obra, va a estar influenciado por Sancho Panza y Sancho Panza va a estar influenciado por Don Quijote. Si Don Quijote representaba el idealismo y Sancho Panza el materialismo, ahora Don Quijote va a ser influenciado por esa visión materialista de Sancho Panza y va a recobrar la razón, ¿no? Y por tanto va a ser una persona con ese tinte materialista. Mientras que Sancho Panza, que representa el materialismo, ahora influenciado por Don Quijote, va a ser un ser idealista. Por eso que se le habla del cruce de psicologías al final de la obra, o también llamado la quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote. A eso se le llama el cruce de psicologías también, ¿no? En la obra Don Quijote de la Mancha. Bien. En el caso del neoclasicismo, recuerda que se le denomina etapa de la decadencia porque no hay una originalidad, ¿no? Aquí vamos a encontrar a Leandro Fernández de Moratín. Los neoclásicos le daban mayor importancia al fin didáctico y moralizante. Leandro Fernández Moratín, en el Cid de las Niñas, va a mostrarnos eso, ¿no? Ese fin didáctico, moralizante dentro de su obra.
Recuerda que Leandro Fernández de Moratín va a ser llamado el bibliotecario mayor, va a tener influencia del autor francés Molière, y su obra, El Cid de las Niñas, va a ser la obra teatral más representativa del neoclasicismo español. Como están observando aquí en este cuadro, El Cid de las Niñas habla sobre el matrimonio concertado, ¿no? Doña Irene tiene una hija en el convento, pero la va a sacar del convento para poder casarla con don Diego, una persona adinerada, pero ya es muy viejo don Diego. Mientras que doña Francisca es joven, ¿no? No llega a pasar de los 16 años, ¿no? Mientras que don Diego es cincuentón. Doña Irene quiere casar a Francisca con don Diego porque don Diego es una persona de dinero, así que doña Irene va a buscar la manera de conseguir, ¿no? Subir de estatus y no preocuparse por el dinero, ¿no? Por eso que aquí estás observando que se está desarrollando, uno, el tema central del matrimonio concertado. Sucede que doña Francisca, también llamada, exacto, doña Francisca o Paquita, ¿ya? Doña Francisca ama a don Carlos. Y lo que no sabe doña Francisca es que don Carlos es sobrino de don Diego, ¿no? Aunque don Carlos tampoco sabe que el futuro esposo de doña Francisca es su tío don Diego, ¿no? Y por eso que aquí va a estar el triángulo amoroso, ¿no? A ver, ¿qué sucede? Sucede que doña Irene obliga a doña Francisca a no decir ninguna palabra a don Diego, sino hasta que se dé el matrimonio. Doña Francisca tiene que ocultar este sentimiento que tiene hacia don Carlos, no le puede decir a doña Irene que no quiere casarse con don Diego, que ama a don Carlos, ¿no? Se está también representando a la mujer como objeto mercancía porque doña Irene está utilizando a su hija para obtener beneficios. Y otro elemento que también se muestra es la crítica a la educación, que vuelve a los jóvenes sumisos, ¿no? Ahí te das cuenta que se está cuestionando las costumbres arraigadas de la sociedad. Eso quiere decir que tiene un fin didáctico y moralizante, ¿no? En medio de todo este enredo, al final, don Diego descubre que don Carlos, su sobrino, estaba enamorado de Francisca y que Francisca también estaba enamorada de don Carlos, ¿no? Por eso que al final don Diego recapacita, se da cuenta de lo que está ocurriendo. Por eso que don Diego al final decide que don Carlos y Francisca puedan casarse, ¿no? ¿Ya? Don Diego va a ser el personaje que al final va a reflexionar sobre su pasión y se va a dar cuenta que eso es un elemento inmoral, ¿no? Y por eso que don Diego decide, ¿no?, que don Carlos y Francisca puedan casarse. Ahí te das cuenta que al final se desarrolla el fin didáctico moralizante, ¿no? Y al final también doña Irene
queda contenta porque don Carlos pertenece a la burguesía enriquecida, ¿no? Bien, eso sería un ejemplo de lo que es el neoclasicismo, ¿no? Como una obra literaria busca mostrar las costumbres, criticar, cuestionar, ¿no? Y también reflexionar sobre algunos elementos, ¿no? Recuerda, el fin didáctico moralizante dejado por los neoclásicos. Luego de la época del neoclasicismo, sucede que España logrará expulsar a los franceses en medio de una crisis que se está viviendo en Europa, ¿no? Y dentro de la concepción literaria está surgiendo el romanticismo. Por tanto, esta visión romántica se va a desarrollar también en España. Va a tener tres momentos, ¿no? Del romanticismo español. Y ya hemos hablado sobre la visión romántica, ¿no? En la clase pasada. Subjetivismo, culto al yo. Aquí aparece la figura de Becker. Becker es considerado el romántico tardío, ¿ya? Ahora, ¿por qué a Becker se le llama así? Sucede que el romanticismo español se desarrolla en la primera mitad del siglo XIX, como en Europa, ¿no? Aunque el romanticismo aparece en Alemania, fines del XVIII, ¿no? Y se expande por toda Europa en el siglo XIX. Así que España va a vivir su época romántica en el siglo XIX, ¿no? Sin embargo, Gustavo Adolfo Becker todavía no publica un libro sobre sus poemas. Lo que ha hecho Becker es mandar sus poemas a revistas, a sus amigos, ¿no? Pero no ha publicado una obra en sí. Tras la muerte de Becker, se publicará en 1871. Por eso que Becker es considerado romántico tardío. Recuerda que su producción aparece, ¿no? En 1871, cuando ya se está desarrollando la postura del realismo, ¿no? Becker también es llamado el Cisne de Andalucía y su musa inspiradora va a ser Julia Spin. Luego del romanticismo, como se está viviendo en Europa, aparece el realismo. El realismo, ya te das cuenta que hasta aquí estamos observando una producción literaria que sigue los parámetros europeos, ¿no? Con algunas ciertas derivaciones, ¿no? Sí, algunas derivaciones nomás se desarrollan. Por ejemplo, en el caso del romanticismo, como se está expulsando a los franceses, ya vamos a encontrar una visión nacionalista, ¿no? A diferencia de otras expresiones románticas, en España va a prevalecer esta visión nacionalista y va a mostrar las costumbres de su época, ¿ya? Ese es en el caso de España, ¿no? Entonces, tiene esa característica a diferencia de otros países europeos con una posición romántica.
Pero las características fundamentales del movimiento romántico, todos van a tenerlo, ¿no? O sea, todos van a mostrar un apego a los sentimientos, todos van a tener el culto al yo, la subjetividad, ¿no? La relación, naturaleza y sentimiento. Esas características del romántico están presentes en todas las posturas literarias que se desarrollan en, eh, en Europa, ¿no? Sí, la esencia del romántico está, solamente que dependiendo del contexto, cómo se va desarrollando el romanticismo o el movimiento literario, va dándole mayor énfasis en alguna característica o aumentando algún elemento, ¿no? O de pronto, como señalas también, puede no tener características, ¿no? Sino algún detalle. Ejemplos, en el caso peruano, mira, vamos a hacer un ejemplo con una característica que no tiene de la postura romántica. En el caso peruano, ya el romanticismo llega en un contexto de estabilidad política, social, ¿no? En el gobierno de Ramón Castilla y se prolonga hasta la Guerra del Pacífico, ya en ese contexto aparece el romanticismo, ¿no? Mira, el romanticismo en el Perú se desarrolla entre la década del 40, ¿no? Del siglo XIX, hasta la Guerra del Pacífico, la década del 70, ¿no? En ese contexto, entre 40 y 70, bueno, hasta los 80, porque ya acaba la Guerra del Pacífico y aparece, ¿no?, la reconstrucción nacional. Entonces, en ese contexto del romanticismo peruano, donde había un supuesto eh, progreso, ¿no?, la llamada prosperidad falaz, el romanticismo va a carecer de búsqueda de lo nacional. Y lo que va a generar el romanticismo peruano es una imitación al modelo español. O sea, va a carecer también de originalidad y de nacionalismo, ya que surge en un contexto donde no se está enfrentando, donde no hay rebeldía, ¿no? No hay esa búsqueda de libertad, esa noción de rebelarse contra las normas establecidas, ¿no? Los románticos peruanos no van a tener esa noción de enfrentarse, ¿no?, a el poder, ¿no? En cambio, en Europa, en gran parte de Hispanoamérica, el romanticismo surge en un contexto de búsqueda de libertad. Y por eso que la rebeldía, el afán de originalidad, ¿no?, y el nacionalismo van a ser elementos fundamentales, ¿no? Pero en el caso peruano no surge en un contexto así. Pero la esencia romántica está en el caso peruano, ¿no? El gusto por lo popular, por la historia, el culto al yo, ¿no? El acercamiento a la naturaleza. Esa esencia romántica sí sigue en el caso peruano. Pero lo que no tiene es la visión nacionalista y la originalidad, por ejemplo, ¿no? En el caso español, el realismo se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX. La expresión del realismo en España no va a ser tan fuerte, ¿no? No va a ser tan potente, porque España va a vivir una etapa de crisis. El realismo español aparece en la segunda mitad del siglo XIX, pero no va a tener tanta relevancia. Sucede que, si bien los autores del realismo español van a tener las características francesas, porque recuerda que el realismo aparece en Francia y va a influenciar a otros países, el único autor que va a destacar dentro del realismo español va a ser Benito Pérez Galdós, con la obra Marianela, ¿no? Ahora, ¿por qué de pronto el realismo no va a tener tanta notoriedad? Sucede que
aparecerá un contexto donde surja una crisis en España. Y producto de esta crisis se le va a dar mayor importancia a estos autores, ¿no? Como Unamuno, Antonio Machado, entre otros, y ellos van a tener la postura de la llamada generación del 98, ya que se desarrolla a fines del siglo XIX, ¿no? 1898. España pierde sus últimas colonias, por eso que se le va a llamar año del desastre nacional, ya que España pierde sus últimas colonias. Pierde Guam, Filipinas, Puerto Rico, Cuba. Y entonces va a haber una etapa de crisis. En este contexto de crisis hay una voz de protesta, Antonio Machado, Miguel de Unamuno, entre otros, ¿no? Van a cuestionar y van a buscar la manera de solucionar, ¿no?, esta crisis. Recuerda entonces, la generación del 98 es fines del siglo XIX. Se le llama así porque en este contexto de 1898, España pierde sus últimas colonias, ha luchado contra Estados Unidos, ¿no? Ha sido derrotado, muchas de las colonias de España se han logrado liberar, están en crisis. Por eso que los autores de la generación del 98 van a buscar revalorar el paisaje castellano, meditar sobre la historia, redefinir el concepto español y van a revelar su propia literatura. Recuerda que la generación 98 aparece en una época de crisis. Aparte de Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Miguel de Unamuno recuerda que es el máximo exponente del ensayo en la generación del 98 y Antonio Machado de la poesía, no de la generación del 98. También está eh, Juan Ramón Jiménez con su obra Platero y yo. Juan Ramón Jiménez con su obra Platero y yo. Bien, luego de la generación del 98, ¿no? Ya aparecemos dentro del periodo del siglo del siglo XX, ¿no? Se ha desarrollado o han surgido las vanguardias, las escuelas literarias del siglo XX, y España va a nutrirse del surrealismo. En España, en el siglo XX, se va a desarrollar la generación del 27. La generación del 27 se le llama así porque en 1927, o sea, en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX, en 1927 se conmemora el tricentenario de la muerte de Luis de Góngora. La generación de 27 tiene autores como García Lorca, el autor de Bodas de Sangre, o en su poesía Poeta en Nueva York. La generación de 27 recuerda que se desarrolla en el siglo XX, pero la generación de 27 también va a estar en una etapa de crisis, ¿no? Aparecerá la dictadura de Franco.
La generación de 27 va a tener la influencia del surrealismo, es una manifestación de la vanguardia. Recuerda que la generación de 27 va a estar en crisis porque se desata la guerra civil española, ¿no? La dictadura de Franco, del Primo de Rivera. Eh, en este contexto de la dictadura, García Lorca va a ser acribillado, ¿no? Va a ser asesinado, ¿ya? Y el cuerpo de García Lorca va a desaparecer, ¿no? Hasta la actualidad no se sabe dónde fue enterrado o qué hicieron con el cuerpo de García Lorca, ¿no? La dictadura. Y por eso que muchos autores de la generación de 27 van a buscar la manera de exiliarse, ¿no? Para no ser asesinados como García Lorca. Por eso que la generación de 27 tiene una militancia política, estaba en contra de la dictadura, a favor de la democracia, había una rebeldía absoluta y plena vinculada con la influencia vanguardista. Bien, ahí tienes una visión panorámica de lo que es la literatura española. Recuerda que García Lorca tiene obras como Voz de Sangre, en poesía, Poeta en Nueva York, Romancero Gitano, dentro de la producción de García Lorca. Eso sería entonces todo el panorama de la literatura española hasta la manifestación de la vanguardia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda sobre lo mencionado hasta este instante? A ver, por aquí todo claro, ¿no? Ah, a ver, por acá hay una pregunta, ¿no? Lo onírico. A ver, con relación a este punto, sucede que el surrealismo es una manifestación de vanguardia y el surrealismo le daba mayor importancia a los elementos oníricos. Lo onírico está vinculado a los sueños, al mundo de los sueños, ¿no? Al inconsciente. Entonces, en la generación de 27 va a utilizar, por ejemplo, las metáforas oníricas, que tratan de romper, ¿no? El sentido lógico, ¿ya? Esa es la escritura onírica. Bien, si todo está claro, vamos ahora a mencionar un poco sobre el Cantar del Mío Cid, ¿no? Porque es la obra que tenemos que mencionar ahora, ¿no? Ya que estamos hablando sobre literatura española, ¿ya? Bien, a ver, con relación al Cantar del Mío Cid, recordemos, según Ramón Menéndez Pidal, el poema habría sido compuesto de forma oral aproximadamente en el año 1110. Entonces recuerda, Ramón Menéndez Pidal va a ser un estudioso que nos habla que la obra habría sido compuesta aproximadamente en 1110 y luego reelaborada en 1140. Y va a ser llevada a la escritura por el copista medieval Perabat en el año de 1307. Se desconoce la autoría del Mío Cid.
Dentro del Mío Cid hay referencias socioculturales, la Guerra Santa, los personajes de distintos estratos sociales. La obra pertenece al género épico, especie cantar de gesta. Recuerda que el juglar va a ser aquel que va a divulgar los llamados cantares de gesta, ¿no? El narrador dentro de la obra es un narrador omnisciente, un narrador que lo sabe todo, ¿no? Pasado, presente y futuro, y conoce lo que sienten y lo que piensan los personajes. La obra está versificada. La obra va a estar dividida en tres actos o tres cantos, ¿no? El primer cantar es el cantar del destierro del Cid. El segundo cantar es el cantar de las bodas de las hijas del Cid. Y por último, el tercer cantar, la afrenta de Corpes. El tema central es la recuperación de la honra de Rodrigo Díaz de Vivar. Dentro de los personajes que tenemos, el personaje central, Rodrigo Díaz de Vivar, su esposa Jimena y sus hijas Elvira y Sol. Rodrigo Díaz de Vivar es un personaje ya histórico. O sea, es un personaje que sí existió, ¿no? El rey Alfonso VI también es un personaje histórico. Algunos acontecimientos del Mío Cid también pertenecieron en la historia, ¿ya? García Ordóñez va a ser el enemigo del Cid, el que va a acusar al Cid de robar las llamadas parias reales o los tributos de los reyes moros al rey cristiano. Los infantes de Carrión, Fernando y Diego, quienes se van a casar con las hijas del Cid, entre otros personajes, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ya? Del Mío Cid. Por acá Jonathan nos dice, profesor, ¿cómo consigue sus dos espadas, la espada colada y la espada tizón? Vamos a hacer un resumen del Mío Cid y ahí vamos a responder, ¿no? A ver, el Mío Cid, recuerda que tiene tres cantares. El primer cantar es el destierro. Rodrigo Díaz de Vivar o Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, ha retornado de haber recogido las parias reales. Y cuando retorna a su patria, se da cuenta que el rey ha decretado que el Cid no pueda quedarse en Castilla. O sea, ha sido desterrado. Y le da un plazo de 9 días para salir de Castilla. Por eso que cuando llega Rodrigo, ya el rey ha decretado que sea expulsado, ¿no? Pero le da un plazo de 9 días. Así que aquí se observa una deshonra para el Cid, porque ser desterrado para el Cid es una deshonra y además ser acusado injustamente por García Ordóñez, ¿no? Rodrigo le dice a todo su ejército que él es el único que ha sido desterrado de Castilla y por tanto pueden quedarse, ¿no? Los que se queden les daré un cierto dinero de lo que poco que me queda. Y los que van conmigo recuerden que no tendrán solamente enfrentamientos. Y sus vasallos deciden acompañar al Cid al destierro.
El Cid entonces junto con su familia y sus vasallos emprenden camino para salir de Castilla. El Cid quiere dejar a su familia en un lugar seguro, en un monasterio. Así que llegan a Burgos. En Burgos nadie le da posada. El Cid se sorprende porque es un lugar donde muchos querían al Cid. Y una niña le dice al Cid, lo que sucede es que ha llegado diferentes notas, ¿no? Indicando, ahora, ¿qué sucede? El Cid al escuchar a la niña que nadie le va a dar posada porque el rey ha decretado quien ayude al Cid será expulsado, ¿no? Incluso perderán los ojos de su cara, dice, ¿no? El Cid se da cuenta de eso y gracias a la niña, ¿ya? Por eso que el Cid está triste, porque pensaba que en Burgos iba a recibir posada, iba a recibir ayuda, y el Cid se retira con todos sus vasallos. Pero mientras están avanzando, aparece Martín Antolínez, y Martín Antolínez, este va a darle comida, bebidas, ¿no? El Cid le va a agradecer. Recuerda que aquel que le da comida, bebida, o aquel que ayude va a ser también desterrado, ¿no? Le dice. Martín Antolínez le dice, no importa, ¿no? Ya ha decidido salir al destierro con el Cid. No solamente eso, sino que también, ¿qué hace? Martín Antolínez eh, coge dos cofres, lo llenan con tierra, con piedra, lo cierra y va donde los judíos Raquel y Vidas y le dice, ¿no? A Raquel y Vidas, a los judíos, ¿no? El Cid ha sido desterrado, no puede llevarse este tesoro, pero lo que necesitas es dinero. Así que si ustedes le entregan un cierto dinero, el Cid les agradecerá. Pasado el tiempo, volverá con más dinero de lo prestado. O en todo caso, si de pronto no confían en el Cid, aquí tenemos dos grandes cofres llenos de tesoros. Al final, los judíos, Raquel y Vidas, aceptan hacer este trato con Martín Antolínez, ¿no? Porque señalan que si el Cid retorna, les entregará mayor dinero. Y si el Cid no retorna, ellos se quedarán con los cofres. Supuestamente en los cofres había mucho dinero, ¿no? A través de las joyas o reliquias. Así que Martín Antolínez engaña a los judíos Raquel y Vidas, entrega el dinero al Cid, el Cid deja a su familia en un monasterio. Con la ayuda de Martín Antolínez, el Cid ya está en las compuertas de salir de Castilla. Aquí descansa y el arcángel Gabriel le habla al Cid indicándole que Dios está con él y que puede generar la marcha hacia los moros. Recuerda que aquí está la concepción teocéntrica, ¿no? El sentido de la evangelización también. El Cid al salir de Castilla va a enfrentarse al conde de Barcelona, a Ramón Berenguer, y logrará derrotarlo obteniendo su primera gran espada, la espada colada. Ramón Berenguer huirá luego, ¿no? Pero el Cid ha logrado vencer al conde de Barcelona y obtiene la espada colada. Así va a terminar entonces el primer cantar.
El segundo cantar se habla sobre las bodas de las hijas del Cid. El Cid está sitiando Valencia y logra conquistar Valencia en el segundo cantar. El Cid está mandando regalos o tributos, ¿no?, al rey Alfonso VI, las llamadas dádivas. Son 3 dádivas que entrega el Cid al rey. El rey se maravilla porque Valencia es uno de las ciudades más poderosas, ¿no?, y tiene muchos tesoros. Por eso que el rey eh, se da cuenta que por más que haya expulsado al Cid, el Cid le sigue siendo leal. Y por ello el rey decide perdonarlo. Se entrevista con el Cid. En su séquito ha traído a los infantes de Carrión, también a las hijas del Cid. El rey se encuentra con el Cid y lo perdona. Aquí se recupera el honor del Cid, ¿no?, porque ya ha recibido el perdón del rey. Sin embargo, el rey decide honrarle aún más al Cid. Eso es lo que me señala el rey, ¿no? El rey quiere honrarle aún más al Cid y por eso que quiere que el Cid acepte la boda entre Elvira y Sol, sus hijas, y Fernando y Diego, parientes de los infantes de Carrión. Pero como el rey ha señalado esto, el Cid tiene que aceptar. Pero el Cid le dice que le honraría aún más si los infantes de Carrión, con sus hijas, logre usted casarlos. Así que el rey casa a Elvira y Sol con Fernando y Diego. Esta celebración de las bodas dura un promedio de 15 días. Recuerda que Fernando y Diego no quieren a las hijas del Cid, detesta al Cid y también a sus hijas, pero lo que desea Fernando y Diego es en realidad la fama, ¿ya? En el tercer cantar, que sería la afrenta de Corpes, muchos de los moros se están agrupando y entonces van a atacar al Cid. En medio de este enfrentamiento, el Cid logra derrotar al rey Búcar y obtiene la espada Tizón. Sucede que ahora, como se está desarrollando el enfrentamiento, el rey recuerda que ya retornó a Castilla, Fernando y Diego se han quedado en Valencia, así que el Cid y todo su ejército se están enfrentando a los musulmanes. Fernando y Diego temen por su vida, así que se esconden en medio de la guerra. Al final, el Cid y todos sus vasallos ganan, ¿no? Por eso que el Cid va a obtener la espada Tizón y Fernando y Diego salen de su escondite. Uno que otro soldado al ver a Fernando y Diego piensan que ellos han luchado contra los moros y empiezan a elogiarlos. Así que todos elogian a Fernando y Diego y cuando escucha eso el Cid le entrega sus 2 espadas, la espada colada y la espada tizón, a estos dos, ¿no? Con la algarabía de haber vencido, ¿no? El Cid recibirá un león en una jaula, pero para mala suerte de los infantes, este león sale de su jaula cuando los infantes están muy cerca de él.
Los infantes de Carrión huyen desesperadamente cuando ven al león, mientras que los soldados se sorprenden. ¿Cómo es posible que los infantes de Carrión teman a un león cuando se han enfrentado a los moros, ¿no? Y además tienen espadas que les ha dado el Cid. El Cid ve al león directamente, le agarra de la melena y lo mete a la jaula. El león no le hace nada al Cid. Entonces aquí todos empiezan a elogiar la valentía de Rodrigo Díaz de Vivar en contraste de los infantes de Carrión. Sucede que de pronto los infantes, al sentirse humillados, van a buscar la manera de vengarse. Así que Fernando y Diego le dice al Cid que van a retornar a su patria, ¿no? Y se van a llevar a sus esposas Elvira y Sol. En el camino al Rosedal, el Rosedal de Corpes, los infantes de Carrión van a ultrajar a sus esposas, las van a golpear, las van a desnudar, ¿no? Y van a amarrarlas. Los infantes de Carrión se irán a su patria, dejando así a sus esposas. Fernando y Diego piensan que esto generará una deshonra tanto para las hijas como para el Cid, y eso será la venganza de ellos. Cuando el Cid se entera de lo que ha sucedido con sus hijas, el Cid busca justicia y va donde el rey Alfonso VI para que pueda emitir justicia. El rey decreta las Cortes de Toledo, el juicio de armas, y en este juicio de armas los infantes de Carrión van a ser humillados, ¿no? El Cid pide que se devuelva la espada colada y la espada tizón, que se rompa el matrimonio entre Fernando y Diego y Elvira y Sol, y que se devuelva también la dote que el padre de Elvira y Sol ha entregado. Luego de el juicio de armas, donde los infantes de Carrión iban a ser asesinados, pero suplican por su vida, y el Cid, que ha mandado a algunos representantes para que se enfrenten con los infantes de Carrión, deciden perdonarlos para que vivan en medio de la humillación. Así Elvira y Sol lograrán recuperar la honra, al igual que el Cid, ya que también vendrán los infantes de Navarra y Aragón a pedirle al Cid para que autorice el casamiento entre ellos y las hijas del Cid, ¿no? Y eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Así termina entonces el cantar del mío Cid. Estás observando que en el cantar del mío Cid lo que se está mostrando es cómo Rodrigo Díaz de Vivar, al momento de ser expulsado de Castilla, va expandiendo el territorio de Alfonso VI, porque sigue siendo leal al rey de España. Y cómo recupera ese honor y vuelve a realizar las grandes hazañas como enfrentarse al rey Búcar, ¿no? Y ahora el Cid va a estar subiendo de estatus, ya que se van a casar con los infantes de Navarra y Aragón. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda? Todo claro, ¿no? Recuerda que hemos hablado sobre una visión panorámica de la literatura española y luego hemos hablado sobre el Mío Cid, ¿no? ¿Ya? Recuerda que el tema central del Mío Cid es el honor.
En los comentarios está el enlace para que puedan dar el examen. A ver, por acá nos dice, ¿por qué mataron a García Lorca? Perdón por salir del tema. Lo que pasa es que García Lorca estaba en contra de la dictadura, estaba a favor de la democracia. Los de la generación del 27 criticaban, ¿no? García Lorca era uno de las personas más críticas a la dictadura. Y cuando se desata la Guerra Civil Española, el ejército de Franco, ¿no? Llega donde estaba García Lorca y cuando García Lorca sale, lo acribillan, ¿no? Lo matan. Y no conforme con eso, agarran el cuerpo de García Lorca y lo desaparecen para que no dejen huellas, ¿no? De dónde está o qué han hecho con el cuerpo de García Lorca. Entonces, hasta la actualidad no se sabe, ¿no? Dónde ha sido enterrado los restos de García Lorca, si fue descuartizado o no, no, no se sabe nada del cuerpo de García Lorca. Recuerda que en el tercer cantar se desarrolla a partir del enfrentamiento con el rey Búcar, la, cuando gana la espada Tizón, cuando los infantes de Carrión son humillados, ¿no? Cuando los infantes de Carrión huyen, se retiran a Carrión y humillan a Elvira y Sol. Recuerda que las ultrajan, ¿no? Y las desnudan, las deshonran. Y también se da las Cortes de Toledo, el juicio de armas y las nuevas nupcias de Elvira y Sol con los infantes de Navarra y Aragón, ¿no? Recuerda que García Lorca estaba en contra más bien de la dictadura de Franco, ¿no? A favor de la democracia, en contra del fascismo, ¿no? Y el fascismo fue el que asesina a García Lorca. Claro, vamos a ver cómo van en el examen. A ver, por aquí, muy bien, Jonathan, 18-18. Muy bien, André, 18-18 también. Muy bien, Jimena. Vamos a ver cómo van los demás. Bueno, todavía estamos en un 10% del salón. Todavía hay un 10% que recién ha dado el examen. Vamos a esperar unos minutos más para poder ver el total. Recuerda la generación del 27, en qué contexto se desarrolla. ¿Por qué se le llama generación del 27? En honor a un autor, ¿no? El mío sí te recuerda cuál es el tema central. Ujú. Y en la pregunta 3, la edad de oro, no te olvides qué autor no pertenece a la edad de oro, te está diciendo, ¿no? La edad de oro corresponde tanto en Renacimiento como Barroco, ¿ya? Hay un autor que no pertenece ni al Renacimiento ni al Barroco, pertenece al neoclasicismo. Ese autor que pertenece al neoclasicismo es la respuesta en la pregunta 3, porque te dice, son autores dentro de la Edad de Oro, excepto uno. Uno no es parte de la Edad de Oro. Y ese que no es parte de la Edad de Oro es del neoclasicismo. ¿Ya? Para que no se equivoquen en la pregunta 3. Siguen confundiéndose por aquí en la pregunta 3. ¿Ah? Bueno, la pregunta 1, no se están confundiendo mucho. En la pregunta 3 sí.
Muy bien, Darwin, muy bien, Mari. A ver, vamos a esperar 2 minutos más para comenzar con los ejercicios de la clase de hoy.
Bien, por aquí ya están terminando el examen. Algunos están marcando, aunque todavía falta, a ver, vamos a ver cuántos, falta algunos de sus compañeros que terminen de dar el examen. Falta todavía el 20%, mira, falta todavía un porcentaje mayor de que puedan dar el examen. Pero por acá hay una pregunta que me está haciendo Ariana, así que vamos a responder. Y por ahí ya Jonathan también lo ha mencionado. La generación de 27 se le llama así, recuerda, porque se desarrolla una reivindicación a Luis de Góngora. Luis de Góngora muere en 1627. O sea, 300 años después de su muerte, un conjunto de autores, entre ellos García Lorca, Dámaso Alonso, Vicente Alexandre, van a realizar un homenaje a Góngora tras la muerte de este autor, ¿no? 300 años después de su muerte, un conjunto de autores rinde homenaje a Luis de Góngora y por ello se le denomina a este grupo Generación del 27, porque es en 1927 donde estos autores van a rendir un homenaje a Luis de Góngora y por ello se le denomina de esta forma. Aunque la generación del 27 también tiene otras denominaciones, ¿no? Se llama Grupo del 25, Generación de la Dictadura, porque van a estar en este contexto de la dictadura de Franco o Primo de Rivera. Bien, a ver, ahora sí, vamos con las respuestas a las preguntas que se están proyectando. A ver, vamos a ver cuántos del salón todavía no han dado. Mira, hasta este momento estamos en un 80% de las preguntas del examen, ¿no? Y el salón hasta ahora ha sacado un promedio de 14,5, ¿ya? Bien, vamos con la pregunta número 1. Dice, ¿cuál es el tema esencial de la obra literaria en los miembros de la generación del 98? Época de crisis, la generación del 98, ¿sí o no? Y como hay una época de crisis, ¿qué se busca? Claro, se busca mostrar la problemática que se está desarrollando en esa época, ¿no? Entonces la respuesta en la 1 sería la realidad española de su tiempo, ¿no? Como hay una etapa de crisis, se busca, ¿no? Manifestar entonces todos esos problemas que se están suscitando en España. En la pregunta número 2 dice, en el siglo XVII el mundo ya se encontraba en una crisis económica y social cuya visión negativa y pesimista se vio reflejada en las artes. Por ejemplo, en la obra Don Quijote de la Mancha se refleja el uso del contraste, una visión pesimista. Mira, el uso del contraste, la visión pesimista, son dos características fundamentales de una manifestación literaria que se desarrolla en el siglo XVII. ¿Cuál es esa manifestación literaria en el siglo XVII? Que está dentro de la Edad de Oro. Exacto. Esa manifestación literaria que se desarrolla en el siglo XVII dentro de la Edad de Oro es el barroco, ¿no? Correcto. El barroco, por tanto, sería la respuesta, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. La obra del escritor español Leandro Fernández Moratín, que fue pregunta en el examen. Uno de los autores no corresponde, ¿no? al siglo de oro. La respuesta era Leandro Fernández Moratín, ¿no? ¿Ya? Porque recuerda que Leandro Fernández Moratín pertenece a ¿qué manifestación literaria? Aquí está la pregunta, ¿no? Su adecuación a los lineamientos clásicos, el rechazo a la fantasía, mayor importancia a la razón, el fin didáctico, recuerda, ¿no? Leandro Fernández Moratín pertenece al neoclasicismo y era la respuesta en la pregunta 3 de tu examen, ¿sí o no? ¿Ya? Al neoclasicismo. La generación de poetas, conocida como la generación de 27, debe su nombre a, y ya lo hemos mencionado, ¿no? Al tricentenario de la muerte de Góngora, poeta barroco reivindicado por ellos. Ujú. La pregunta 4 sería la B. Vamos ahora con la pregunta 5. Ahora ya vamos a entrar al mío Cid. A ver. El eje sobre el cual gira en torno la obra El mío Cid en la pregunta 5, ¿cuál debería ser?
Exacto. Y esta pregunta 5 estaba vinculado también a la pregunta 2 de tu examen, ¿no? Si has marcado correctamente la pregunta 2 de tu examen, la pregunta 5 pues es evidente, ¿no? El sentido del honor, ¿no? Es el tema central de la obra, ¿no? La recuperación de la honra del Cid. Pregunta 6. ¿Qué significó para Rodrigo Díaz la afrenta de Corpes? Respuesta a la pregunta 6. Exacto. En la pregunta 6, ¿qué significó la afrenta de Corpes? La segunda pérdida del honor. ¿Por qué la segunda pérdida del honor? La primera se perdió porque ha sido desterrado, ¿sí o no? ¿Ya? Y luego va a recuperarlo porque el Cid ha sido perdonado por el rey. Pero ahora los infantes de Carrión han ultrajado a sus hijas y eso generará una deshonra para ellas y para la familia en sí, o sea, para el Cid también. Por eso que hay una segunda pérdida del honor. Y la pregunta 7. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta 7? A ver, por aquí, en los comentarios, algunos ya están marcando, bueno, y están indicando la pregunta 7. A ver, dice, la literatura española tiene su origen en, recuerden, ¿en qué periodo hemos hablado que la literatura española se desarrolla? En la época medieval, ¿sí o no? ¿Ya? Justo en el siglo XI, ¿no? Cuando se dan las primeras manifestaciones, ¿no? Las jarchas mozárabes. A ver, tiene su origen en el periodo medieval. Entonces, ¿debe ser la edad contemporánea? No. La edad moderna, menos. Está entre la sociedad feudal y el periodo ático. Ustedes saben que la sociedad feudal está en la época medieval, mientras que el periodo ático corresponde a la literatura antigua, Grecia. Entonces, no puede ser la B, la C, entonces la respuesta es la B. Sociedad feudal durante el periodo denominado Mestar de Juglaría, siglo XII, se observó como rasgo la tendencia realista. Respuesta entonces en la número 7 sería la B. Claro, el periodo ático está en Grecia, efectivamente. Siguiente. Pregunta 8. ¿Quién te ha dado esos caballos, por Dios del cielo? Minaya menciona el rey, ¿no? Y Minaya le responde, mío Cid campeador que en buena hora ciñó espada, después que le desterrasteis, Alcócer ganó por maña, y de esto al rey de Valencia un mensaje le llegaba. Manda que le pongan cerco y que le corten el agua. El Cid sale del castillo, en campo abierto luchaba, venció a 2 emires moros en aquella gran batalla. Cuantioso señor han sido el botín y la ganancia, a vos gran rey mío Cid este regalo os manda. Dice que los pies os besa las manos ambas, y que las tengáis merced, así el Creador os valga. ¿Qué está sucediendo aquí? A pesar de que el Cid ha sido expulsado del rey por el rey Alfonso VI, el Cid sigue siendo leal al rey. Entonces aquí estamos observando, exacto, la sumisión del Cid ante el rey. Siguiente. ¿Con qué pasaje del poema El mío Cid se relaciona el siguiente fragmento? A los que conmigo vengan, que Dios les dé muy buen pago. También a los que se quedan contentos quiero dejarlos. Habló entonces Álvar Fáñez del Cid era primo hermano. Con vos nos iremos, Cid,
por yermos y por poblados. No os hemos de faltar mientras que salud tengamos. Y gastaremos con vos nuestras mulas. Mira, acá te está diciendo que el Cid ha mencionado si de pronto lo acompañan o no. Y ellos dicen, nosotros iremos contigo, ¿no? Entonces, ¿en qué contexto está? En el destierro, ¿no? El destierro injusto en contra de Ruy Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. Y pregunta 10. ¿Qué marcaría en la 10? A ver, Ruy Díaz de Vivar es desterrado por el rey Alfonso debido a injustas acusaciones, correcto. Los judíos Raquel y Vidas le donan al campeador, ¿donan o más bien van a prestar? Recuerda que van a prestar, ¿no? Y aquí se da el engaño con, recuerda con Martín Antolínez, ¿no? Con los cofres llenos de tesoros, ¿no? Entonces, esto sería falso. El rey decide honrar al Cid casando a sus hijas con los infantes de Carrión. Correcto. En las Cortes de Toledo, el Cid exige la devolución de la dote y sus espadas. Correcto. Al final, Martín Antolínez y Pero Bermúdez se casan con las hijas del Cid. Falso. Los que se casan al final son los infantes de Navarra y Aragón. Verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso. Respuesta la B. Muy bien. Finalizado entonces la clase de hoy. Nos vemos hasta la siguiente semana. Recuerden que la siguiente semana vamos a hablar de las corrientes literarias hispanoamericanas. Cuídense. Buen día a todos ustedes. Nos vemos.